vamos a verificar, porque todavía tienes que verificar esto, ¿no? Que estas características, ¿no? En forma práctica dice que el espaciamiento de transversores tiene que ser menor de 1.4 veces el radio. El radio nos salió 15,6, ¿no? 15,6, ¿no? A 15,7, entonces 1.4 veces el radio me está saliendo 21,98. Y nuestro caso, ese espaciamiento entre transversores era de 12. Entonces, esto es mayor. 12 es menor que 21, entonces va a haber traslape, ¿no? Va a haber el traslape. Se van a traslapar. Eso es lo que queremos. Entonces, estamos viendo bien. Ahora voy a verificar el espaciamiento entre laterales, que tiene que ser menor que 1.3 veces el radio, ya no 1.4, sino 1.3. Entonces 1.3 por 15.70 es 20.41 y nosotros hemos puesto de 15. 15 es menor que 21, por lo tanto también va a haber traslape. Entonces se va a tener un esquema como este. Va a haber traslape, ¿no? Es lo que queremos. En nuestro caso el espaciamiento cumple con esa verificación. Ahora, si por ahí de repente estás en una zona que hay mucho viento, verificas, ¿no? Que cumpla con lo que te decía la tabla, ¿no? El porcentaje que tiene que tener de traslado. ¿Se acuerdan? Había una tablita, ¿no? Si eran velocidades de 2 metros por segundo, suficiente eso. Pero si las velocidades son mayores en relación al viento, para garantizar la uniformidad de riego, teníamos que tener mayor zona de traslado, ¿no? Eso está ahí en las diapositivas también. Pero ahí tendríamos que ajustarlo. Ahora voy a calcular lo que sería la lámina que podemos aplicar con ese aspersor. Voy a determinar eso en función de la frecuencia de riego multiplicado por la evapotranspiración real, ya no la que se hace un momento, que era la potencial, ¿cierto? La real sobre la eficiencia de aplicación. Para una eficiencia de aplicación por aspersión, en este caso, voy a usar solamente un 75%, ¿no? 75%. Entonces, voy a reemplazar. Mi frecuencia de riego me salió 9 días, ¿cierto? 9 días. La evapotranspiración real será, ¿no? Los 6,13 por 1, porque el caso era 1. Entonces me sale igual, 6,13. Sobre 0.75, que es la eficiencia de aplicación. Entonces me sale 73.56 milímetros. Por lo tanto, ¿qué se interpreta? Que con una precipitación, ¿no? Aplicando una tasa de 7,167 milímetros por hora y una lámina de 73,56 milímetros de agua, se logra que el suelo llegue a recuperar los 60 milímetros de lámina neta que habíamos calculado. Tiene que ser mayor a lo que hemos considerado, incluso con el umbral de riego, ¿no? Cumplió, ¿verdad? Es mayor, ¿no? Si no hubiera cumplido, otra vez regreso al paso inicial a volver a hacer el ajuste, ¿no? Así de sencillo. Ahora voy a calcular el tiempo de riego, cuánto tiempo tengo que regar cada campo. Esta es la función a la lámina sobre las precipitaciones. Entonces, para que recupere esas características o esa cantidad de agua que requiere por una zona radicular, entonces hemos determinado que la lámina era de 73.56 milímetros sobre la precipitación que calculamos como 7,167. Entonces, mi tiempo de riego va a ser de 10,26 horas. 10 horas tengo que regar. Entonces, el número de horas disponibles del día, como ya habíamos calculado, tiene que ver con horas efectivas de riego. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de los 10 pasos? Explicamos eso. Entonces, actualmente puede ser de 18 a 20 horas en sistemas muy exigentes, pero en pequeños proyectos como los nuestros, máximo podríamos tener 16 horas. Pero hay que hacer ese análisis, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demora en ir, abrir las compuertas, habilitar todo el sistema, ir, volver? Y obviamente en la noche también, pues, ¿no? por temas de accesos, más tarde a las 4 o 5 de la tarde ya están cerrando, ¿cierto? Entonces, en nuestro proyecto vamos a estimar que el número de horas disponibles es de 12 horas. De 12 horas. Si fuera más, excelente. Como en este caso son 12 horas, voy a calcular el número de posturas. ¿A qué se refiere la postura? ¿Se acuerdan? Yo voy a colocar acá mi manguera de riego
posturas, tendría que pasar a la otra postura y así, ¿no? Para ver cuántas posturas al día tengo. Pero en este caso ya me voy dando la idea de que va a salir como normal. ¿Por qué? Porque el número de horas disponibles es 12 horas y el tiempo de riego que requiere para que se pueda suministrar a la lámina es de 10,26 horas. ¿Sí? Entonces me sale un valor de 1,17 posturas, es decir, una postura por día. Una postura por día. ¿No? Con eso voy a calcular pues, el área que voy a poder regar por día. Entonces, si hay varias posturas, sería un sistema móvil, debemos considerar un tiempo de cambio. ¿No? Tiempo de cambio. Ya está. ¿Y qué nos dice? Y bueno, número de aspersores. Entonces, voy a calcular ahora el número de aspersores que yo requiero para regar las 4.444.44 metros cuadrados, o 0,44444 hectáreas. Entonces, el número de aspersores se calcula en función al área que voy a regar por día entre el área del marco de riego, que hemos dicho que era de 12 por 15, ¿no? 180. Entonces, me sale un valor de 24,69 aspersores. Si es un terreno irregular, de repente va a haber una punta, ¿no? No va a llegar el agua, puedo considerar 25. Pero como en nuestro gráfico, ¿se acuerdan que era casi rectangular? No es una configuración un poco irregular, ¿cierto? Es casi parecido a un rectángulo, ¿no? Entonces, podríamos usar solamente 24. ¿Por qué? Porque lo que va a quedar al borde también tiene parte de lo que va a hacer el traslado, ¿no? O sea, hay un exceso. Porque hemos calculado hasta el final, ¿cierto? Se va a quedar un área al final que también se va a regar. Porque el radio va a llegar hasta ahí. No exactamente, pero va a llegar. Entonces, por economizar también, vamos a asumir 24 aspersores. Entonces, ahora tengo que calcular el caudal de diseño. Como ya sé que necesito 24 aspersores y ya sé cuánto es el caudal de cada aspersor, calculo el caudal de operación o de diseño. Sería 24 aspersores por 1.290 litros por hora. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer del catálogo? Me da un valor de 30.960 litros por hora. ¿No? Entonces debe existir el caudal que permite el bombeo o el abastecimiento de esto. O bien vas a bombear, o bien pues no, la diferencia de alturas que no. Entonces, este caudal lo voy a llevar a litros por segundo, ¿no? 30.960 litros por hora entre 3.600 me sale 8,6 litros por segundo. Estas son las unidades que más se utilizan, ¿no? Con eso vamos a diseñar. Entonces, calculamos un último parámetro para evaluar si estamos yendo bien o no en el diseño. Vamos a calcular el caudal por hectárea. ¿No? Caudal por hectárea. Entonces, yo tengo el caudal de 8,6 litros por segundo entre 4 hectáreas. Divido, me sale un valor de 2,15 litros por segundo por hectárea. 2,15. Entonces, si usamos tiempos de riego de 12 horas, el caudal por hectárea disminuye. Como solamente tengo una postura, podría regar hasta 12. Estos rangos deben estar entre 1 y 2 litros por segundo por hectárea. En nuestro caso, está un poquito más, ¿no? 2,15. Pero no está muy alejado. Entonces, podríamos dejarlo ahí. Si quieres ser mucho más exacto, podrías modificar nuevamente el marco de riego, el tipo de aspersor que vas a usar y hacer nuevamente el cálculo. Ahora ya con 14 horas tendría un número de posturas de 1, por lo que podría proponer un cambio de espaciado o un número de aspersores también para poder cualquiera de esos dos ajustes puedes hacer. Esto ya es parte del diseño, pero influye mucho en el criterio, ¿no? Entonces, saldría 1,79 con una configuración de 15 por 15. O sea, con marco cuadrado me saldría acá el valor de caudal por litro por segundo por hectárea, 1,79. Pero puede usar tuberías de mayor diámetro. Entonces, lo que yo quiero es economizar. Como está casi al ras, yo he considerado un ras de 50% más. Tranquilamente cumple, ¿no? 2,15. Si fuera ya 2,5, 2,4 o 2,67, ahí sí ya me paso a reajustar el espaciamiento. ¿Cómo voy a distribuir esto? Bueno, yo tengo esta topografía, entonces yo tengo que delimitar
determinar por dónde van a pasar mis